Bueno, ahora entramos en 3 capítulos que ustedes podrían leer tranquilamente solos. La verdad que yo para leer el código ni doy clase presencial ni hago un PowerPoint. Pero bueno, no podíamos dejar afuera estos artículos. Yo quiero que ustedes simplemente los lean solos luego, pregunten todas las dudas que tengan. Fíjense que introducimos 3 temas. Hay distintas formas de determinación. Por un lado, la determinación de la maternidad. ¿Sí? Con esto van a tener un solo capítulo que ahora vamos a abordar. Y por otro lado, cómo queda determinada la filiación. Una vez que tenemos determinada la maternidad, cómo determinamos el segundo vínculo filiatorio. Va a ser distinto si esta pareja fue una pareja matrimonial o extramatrimonial. Por eso tenemos 2 capítulos diferentes. ¿Por qué? Porque en la filiación matrimonial tenemos cuestiones fácticas o hechos concretos que nos pueden servir para generar un emplazamiento, hechos que no tenemos en la filiación extramatrimonial. Bueno, la filiación puede ser, la determinación de la filiación puede ser legal, puede ser voluntaria o puede ser judicial. ¿Cuándo es legal? Cuando se establece sobre la base de ciertos supuestos de hecho. ¿Cuándo es voluntaria? Cuando se recurre a un reconocimiento o a un consentimiento informado en la TRA, acá claramente es voluntaria porque es voluntad procreacional, y es judicial cuando yo necesito una sentencia de un juez para que me declare una filiación que no fue reconocida. Con lo cual estas son 3 formas distintas de determinación de una filiación. ¿Cómo se determina la maternidad? La maternidad se determina por el parto. Esta es una regla muy simple, ahí tienen 2 palabritas en latín, o 2 frasecitas en latín, que la madre siempre es cierta y que el parto sigue al vientre. Sí, claro, esto es así, o sea, la maternidad queda determinada por el parto. Y esto ha traído, después ustedes van a ver, algunos conflictos en el tema de gestación por sustitución. ¿Por qué? Porque a veces quien tiene el parto realmente no tiene ninguna voluntad procreacional en la gestación por sustitución. Quien tiene la voluntad procreacional es quien ha encargado este contrato de gestación por sustitución. Entonces fíjense que acá se producen algunos choques, ¿sí? Pero en principio la maternidad se determina por el parto. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción? Están en el artículo 565, tengo que ir con un certificado de parto, con una ficha de identidad del nacido, tenemos que notificar a la madre si quien inscribe no es ella o el cónyuge, esto es algo novedoso en el código. Y si no se cuenta con certificado de parto, bueno, las reglas del registro civil, el artículo 32, que ustedes pueden consultar porque es algo bien administrativo, tiene disposiciones por si el parto se ha llevado a cabo, por ejemplo, en un campo lejano a un centro de salud, y entonces no va a haber un certificado médico, ni de autoridad sanitaria, ni de nadie. Entonces va a necesitarse de testigos que hayan visto embarazada a la madre, que hayan presenciado el parto. Bueno, ustedes lo pueden eso leer. Bueno, la filiación por naturaleza. Una vez que queda determinada la maternidad, ¿importa si quien tuvo el parto tiene cónyuge o no para determinar el segundo vínculo? Y claro que importa. Porque cuando la filiación es matrimonial, nosotros podemos basarnos en una presunción legal. Suponemos que son hijos del matrimonio, aquellos que hayan nacido dentro de un matrimonio. Sí, esto es una presunción que tiene que ver con que se supone que hay relaciones sexuales exclusivas y únicas con el marido. Esto puede fallar, por eso es una presunción que admite prueba en contrario. Sí, pero en principio acá ya tenemos establecido el otro vínculo filial. Un vínculo filial va a quedar determinado por el parto y el otro por el cónyuge de quien ha dado a luz. Él o la cónyuge. Porque usted piense que Argentina tiene matrimonio igualitario. Extramatrimonial, ¿cómo queda determinado el segundo vínculo? A través de un reconocimiento, es decir, es una determinación voluntaria, o a través de una sentencia judicial si es reticente a reconocer. ¿Sí? De las 2 formas por las cuales puede quedar determinado el segundo vínculo en la filiación extramatrimonial. Fíjense cómo dice el artículo 566, y yo lo puse en rojo. Excepto prueba en contrario, se presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de celebrado el matrimonio. ¿Y hasta cuándo? Bueno, puede haber cosas que culminen este matrimonio. Pero ¿hasta cuándo van a ser hijos matrimoniales? Hasta 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio, de nulidad, de separación de hecho o de la muerte. Ahora hice un grafiquito para que ustedes lo vean. Se van a entender que son hijos matrimoniales. Esta regla no rige para las técnicas de reproducción humana asistida. Fíjense que van a encontrar un párrafo similar en muchas reglas del código que tienen este segundo párrafo. No rige en técnicas de reproducción humana asistida si no se ha prestado el consentimiento previo, informado y libre. Sí, siempre en las técnicas lo que importa es quién prestó el consentimiento. Fíjense que yo les decía, acá lo tenemos graficado. ¿Desde cuándo son hijos matrimoniales? Si un hijo nace dentro del matrimonio y hasta los 300 días luego del divorcio, de la nulidad, de la muerte, de la separación de hecho, se presume que el hijo es matrimonial. ¿Puede ser que no lo sea? Claro que puede ser que no lo sea. Por eso es una presunción que admite prueba en contrario. ¿Y por qué 300 días? Bueno, esto tiene que ver con el artículo 20 del Código Civil, que también vieron en privado parte general, y que tiene que ver con el plazo máximo y mínimo de la duración del embarazo. Tenemos 2 casos particulares, el 568 y el 567.
Son casos concretos y sencillos de entender solos, o sea, ¿qué es lo que puede pasar si alguien nació luego de la separación de hecho de estos cónyuges? O sea, no está fuera de la presunción, pero sin embargo es un hijo matrimonial. Bueno, o sea, va a ser un hijo que igualmente va a poder ser inscrito como hijo del matrimonio si ambos van al registro civil y manifiestan el consentimiento en cuanto a que esta inscripción se lleve a cabo. La otra excepción es la del 568, matrimonios sucesivos. ¿Cómo se aclara si hubo matrimonios sucesivos y embarazos cercanos, si el hijo pertenece al primer cónyuge o al segundo cónyuge, según cuando haya nacido? ¿Sí? Acá tienen un artículo donde establecen estas mismas reglas sobre la base de estas mismas presunciones. Por supuesto, son presunciones que dan lugar a prueba en contrario, con lo cual, más allá de cómo quede emplazado, porque lo que se quiere asegurar es un rápido emplazamiento, más allá de cómo quede emplazado el hijo, claramente yo puedo probar con prueba en contrario que no es así como la presunción dice. Entonces, en definitiva, la filiación matrimonial va a quedar determinada legalmente, o sea, la ley tiene parámetros para que esto quede determinado. ¿Y se prueba cómo? Por la inscripción del nacimiento en el registro y por la prueba del matrimonio, por la sentencia firme en un juicio de filiación, si es forzada, o en supuestos de tra, por el consentimiento previo, informado y libre, debidamente inscripto. Son las tres formas en las cuales se puede quedar determinada la filiación matrimonial. Ahora, ¿cómo es la determinación de la filiación extramatrimonial? No nos van a jugar acá estas presunciones porque no tenemos ningún hecho concreto como el matrimonio, ni podemos inferir ninguna presunción de esto. Entonces es más difícil lograr el doble emplazamiento. ¿Sí? Uno de los vínculos va a quedar determinado por el parto, como ya vimos, la maternidad queda determinada por el parto, y el segundo vínculo, ¿cómo queda determinado? Y a través, la primera idea o la forma más frecuente es a través del reconocimiento. El consentimiento, por supuesto, en la TRA, o una sentencia en juicio de filiación si el padre no va a reconocer, y entonces es necesario recurrir a un juicio. No hay una determinación legal en la filiación extramatrimonial. Por eso se dice que hay mayor dificultad para tener este doble vínculo en hijos extramatrimoniales. De todas maneras, el Código Nuevo ha dictado varias reglas que tratan de equiparar lo mayor posible los hijos matrimoniales y extramatrimoniales para tener doble vínculo en ambos casos. Pero bueno, no siempre esto es factible. Estas son las reformas que yo les decía entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales que tienden a acercar un poco estas dos realidades. ¿Sí? La posibilidad de reconocer al hijo por nacer, la flexibilización de la competencia en los procesos filiatorios, donde no es necesario solamente promoverlo en el domicilio del demandado, sino también en el centro de vida de quien reclama esta filiación. Hay normas específicas en materia de prueba genética que ayudan a acceder a este derecho a la verdad del que hablábamos en las primeras diapos. Se consagra expresamente el derecho que había nacido en la jurisprudencia de pedir alimentos provisorios en el marco de un proceso filiatorio. El derecho alimentario a favor de la mujer embarazada, la reparación del daño causado por la falta de reconocimiento de un hijo, la posibilidad de que el Ministerio Público promueva una acción de reclamación de filiación cuando la madre no insta esta acción y tiene conocimiento de quién es el progenitor. Hay una equiparación que después vamos a ver en el segundo power, en las acciones de legitimación activa y plazos de caducidad en las acciones de desplazamiento en ámbito matrimonial y extramatrimonial para que entre ambas acciones no haya diferencia de plazos o diferencia de legitimados, como sí había en el Código Civil y como daba lugar a varias injusticias que habían sido aclaradas o reglamentadas desde la jurisprudencia, pero que era necesario tener consignadas en las reglas legales.